Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy además es un día complicado a la vuelta de Semana Santa. Sobre todo gracias a los dos ponentes de auténtico lujo que tenemos hoy, el profesor Miguel Rodríguez Blanco, que es catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Alcalá de Henares, y el profesor Antonio López Castillo, catedrático de Derecho Constitucional de nuestra casa, para celebrar un seminario sobre un tema, en mi opinión, aunque me dedico a cosas muy alejadas, interesantísimo: los desafíos a la neutralidad ideológica en la escuela pública. El profesor Rodríguez Blanco ha compartido con nosotros, ha tenido mucha generosidad, nos ha enviado dos de sus trabajos, y a mí me picó mucho la curiosidad, he de decir, Miguel. Me ha parecido muy interesante en uno de ellos cómo abordaba los cambios normativos llevados a cabo en los últimos años en las leyes de educación. Básicamente daba a entender el profesor Rodríguez Blanco que cada vez que llega un gobierno nuevo al poder, modifica algunas características esenciales, ¿no? del principio de neutralidad ideológica, ¿no? Aborda en concreto en uno de esos trabajos las modificaciones de 2013 y de 2020 y cómo se han desestimado por el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2020. Y la realidad es que nuestra Constitución española, si lo he entendido bien, da pie a este clima, ¿no? Porque lo que se dice en el artículo 27, pues son principios muy escuetos, ¿no? Que dejan mucho margen al legislador para ello. Así que yo creo que todos estamos deseosos de poder escucharte, Miguel. A modo de resumen del extenso currículum del profesor Rodríguez Blanco, podemos decir que es licenciado en Derecho de la Universidad de Oviedo, también doctor en Derecho por esta misma universidad, premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de doctorado, premio Arturo Carlo Jémolo de la Universidad de Turín, también premio Julián Marías de la Comunidad de Madrid. Cuenta con la medalla honorífica de plata de la Universidad de Alcalá de Henares, ha sido profesor visitante de diversas universidades, entre ellas Cardiff, Milán, París Sud, Siena. Cuenta con más de 200 publicaciones sobre la materia. Obvio, no voy a leer el título de todas ellas. Es director del Grupo de Investigación Sociedad, Derecho y Religión de la Universidad de Alcalá y también previamente lo había sido del Grupo Cultura, Religiones y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y, si no me equivoco, 9 tesis doctorales y es además el secretario general de la Universidad de Alcalá de Henares, con lo cual el agradecimiento es doble porque somos conscientes de lo que implica ser secretario general. Nuestro director del anuario lo es de nuestra casa. Y resumir el currículum de nuestro compañero, del profesor Antonio López Castillo, pues también es especialmente complicado. Permitidme que me limite a decir que, además de catedrático de Derecho Constitucional de nuestra casa, es una de las voces más autorizadas en nuestro país para poder debatir sobre la materia que nos ocupa, principalmente por dos motivos. El primero es porque tienes una monografía publicada hace más de 20 años, ¿verdad, Antonio?, con la editorial Cizur Minor, La libertad religiosa en la jurisprudencia. ¿Qué? ¿Qué me estás llamando mayor? No, simplemente lo que quiero decir es que, aunque tiene 2 décadas la monografía, sigue siendo una publicación de referencia. Y el segundo motivo es que ha sido letrado del Tribunal Constitucional, con lo cual nadie mejor que tú para poder abordar esas decisiones de las que vamos a hablar hoy. Así que yo ya me callo porque soy lo menos interesante, obviamente, del día. Y Miguel, encantados de que estés aquí y deseosos de escucharte. Muchísimas gracias, Gemma. Buenos días a todas las personas que están en la sala y a las personas que nos están siguiendo a través de Internet. En primer lugar, quiero agradecer a esta universidad, a la Universidad Autónoma de Madrid, a su Facultad de Derecho, al director del anuario de esta casa y compañero, ¿no?, en las tareas de gestión universitaria asociadas a la Secretaría General, que es algo complejo, como aquí se ha dicho. Es para mí un auténtico placer estar hoy aquí
y coincidir con los compañeros de Derecho Eclesiástico del Estado de esta universidad, a los que me une una relación académica y también personal desde hace muchísimos años, ¿no? El tema que nos ocupa, desafíos a la neutralidad ideológica en la escuela pública, desde luego es un tema que no deja indiferente a nadie. Yo creo que es de esos temas del derecho a propósito de los cuales todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene un punto de vista, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la educación tiene una profunda carga ideológica y eso hace pues, que sea un tema de opinión, de debate público y además lo que tiene que ver con el adoctrinamiento y la neutralidad ideológica para todos aquellos que hemos sido pues, estudiantes, discentes y todos aquellos que somos padres, pues es algo que nos preocupa y que lo vivimos en primera persona cuando se proyecta sobre nuestros hijos. Yo en mi currículum los temas de enseñanza, tengo que decir honestamente que no son los temas que más he trabajado. Generalmente me he dedicado más a otras cuestiones que tienen que ver con el régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas, pero desde hace 3 años inició una investigación bastante global sobre las libertades educativas, digamos en sentido amplio, desde una perspectiva bastante modesta en la aproximación inicial, que para mí consistía pues, en hacerme cargo de la cuestión, de los problemas, leer mucho, constitucionalistas, filósofos del derecho, administrativistas, eclesiasticistas que habían publicado sobre esa temática, analizar luego la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, también del Tribunal Supremo y, por supuesto, la jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tratar de identificar los problemas actuales que se habían generado en la opinión pública española a raíz de la ley orgánica ya citada, la ley orgánica 3/2020 de diciembre, la conocida como LOE, que generó una enorme controversia política, social, jurídica, con 2 sentencias de 2023 del Tribunal Constitucional, que además se venían a suscitar a todo el debate generado por la LONCE del año 2013 y una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018. Al analizar todo eso, que se hacía no solo desde un plano teórico, sino que también organicé algunos seminarios con expertos de diversas especialidades jurídicas que habían publicado mucho sobre la cuestión, llegué a la conclusión, acertada o no, este seminario para mí es una buena prueba, ¿no?, de que el tema de la neutralidad ideológica de la enseñanza pública y la prohibición de adoctrinamiento en la escuela pública era uno de los temas más relevantes en el momento actual. El punto de partida para abordar esta cuestión, a mi modo de ver, es el artículo 27, apartado 3 de la Constitución de 1978, que atribuye un derecho fundamental a los padres cuando dice que son los que están facultados, ¿no?, para elegir la educación que habrá de darse a sus hijos en los aspectos morales y religiosos, si bien es un derecho fundamental con un enunciado un tanto peculiar, porque no comienza citando a los titulares del derecho, sino que comienza diciendo que los poderes públicos se comprometen a respetar, ¿no?, y no comienza enunciando, ¿no?, pues los padres son titulares de, sino ya con una fórmula peculiar, ¿no?, lo que es en el contexto del enunciado de los derechos fundamentales. Este apartado 3 del artículo 27 de la Constitución ha sido analizado por muchísimos autores, por la jurisprudencia, y se puede decir que hay una enorme discrepancia en torno a su significado, ¿no?, todavía a día de hoy, ¿no? A mi modo de ver, la clave para una interpretación correcta del precepto pasa por 2 elementos, ¿no? Primero, situarlo adecuadamente en el contexto constitucional. Creo que es un artículo que no se puede leer al margen de otros apartados del artículo 27. En primer lugar, el apartado primero, el derecho fundamental a la educación, del que son titulares los menores, ¿no? Si hablamos de la educación preuniversitaria, en la escuela, en la enseñanza reglada oficial. En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 27, que creo que es un precepto fundamental cuando establece una orientación que debe seguir toda la actividad formativa, lo que se ha llamado por algunos autores el ideario educativo constitucional, aunque esta expresión pues, ha generado también
bastante controversia, y hay que leerlo también ese apartado 3 del artículo 27 a la luz del artículo 16 de la Constitución, el derecho fundamental de libertad ideológica, religiosa y de culto, y el principio de no confesionalidad del Estado o laicidad del Estado del artículo 16.3. Al mismo tiempo, el otro elemento clave para la interpretación de este precepto, aparte de situarlo, además de situarlo en el contexto constitucional adecuado, es tener en cuenta el derecho internacional. El artículo 27 de la Constitución, como se decía en la introducción del seminario, establece un consenso mínimo a nivel constitucional, deja muchos aspectos indeterminados que quedarán diferidos para la competencia del legislador, y a la hora de la interpretación de esas mínimas bases constitucionales es fundamental el derecho internacional, que como todos ustedes saben, pues con carácter general, el apartado 2 del artículo 10 de la Constitución hace ese llamamiento al derecho internacional a la hora de interpretar las normas o los preceptos sobre derechos fundamentales y libertades públicas, pero en el campo de la enseñanza el propio Tribunal Constitucional ha insistido en más de una ocasión de que en este ámbito concreto de la enseñanza es fundamental ese llamamiento y esa referencia al derecho internacional. Por eso, en uno de los documentos que se han distribuido para preparar este seminario, lo que planteo es un estudio que pretende extraer conclusiones del análisis que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito de la cuestión que nos ocupa, que me parece fundamental, ¿no? Por tanto, el punto de partida es el artículo 27.3 de la Constitución, a partir de esas premisas que he dicho, y una sentencia muy antigua del Tribunal Constitucional, la sentencia 5.981, ponente Francisco Tomás y Valiente, que es la primera sentencia en la cual el Tribunal Constitucional aborda la interpretación del artículo 27 de la Constitución, a propósito, por cierto, de un recurso de inconstitucionalidad contra la primera ley educativa que se dicta tras la entrada en vigor de la Constitución, la Ley Orgánica sobre el Estatuto de los Centros Escolares, y en esa temprana sentencia del Tribunal Constitucional por primera vez se habla de la prohibición de adoctrinamiento en la escuela pública y de la neutralidad ideológica de los centros educativos públicos, ¿no? Seguía el Tribunal Constitucional en esa sentencia lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos unos años antes en una sentencia de 1976 a propósito de la educación sexual en la escuela danesa, sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla de que la prohibición de adoctrinamiento en la escuela pública es un límite infranqueable para los poderes públicos, y nuestro Tribunal Constitucional en el año 81 pues sigue, se inspira claramente en esa sentencia de Estrasburgo. Creo que es necesario resaltar que el tema de la prohibición de adoctrinamiento y de la neutralidad ideológica de la escuela durante muchos años fue un tema, yo me atrevería a decir, bastante pacífico en nuestro país, o casi de los más pacíficos en el ámbito de la educación y de la enseñanza. Tenemos esa sentencia, la 5/1981. A continuación hay unas sentencias de 1985 que se centran sobre todo en el ideario de los centros docentes privados, en el estatuto jurídico de los centros docentes concertados. Llega la LOCSE en 1990, hay un debate bastante fuerte a nivel jurídico, político y social sobre la enseñanza de la religión en la escuela, pero el tema de la neutralidad, de la prohibición de adoctrinamiento, era un tema que durante esos años 80, años 90, apenas se debate acerca del mismo. Yo creo que el punto de partida para este debate tras la Constitución es la introducción de la asignatura Educación para la Ciudadanía en el año 2006 con la Ley Orgánica de Educación. Allí surge casi como una cuestión nueva que durante años había permanecido latente, dormida, secundaria. Se plantea, si cabe, la objeción de conciencia por parte de los padres a que sus hijos cursen determinados contenidos educativos, si se puede o no promover una determinada formación en ciertos valores y cuáles son esos valores. Y todo ese debate se zanja por el Tribunal Supremo
en unas sentencias del año 2009 en las cuales el Tribunal Supremo sostiene que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico la objeción de conciencia por parte de los padres a contenidos educativos, que la competencia para fijar el contenido curricular obligatorio es una competencia de los poderes públicos. Reitera el Tribunal Supremo que no cabe adoctrinar ideológicamente en la escuela pública y que eso es un límite infranqueable, en una serie de sentencias que siguen de nuevo muy de cerca toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, que básicamente es la vieja sentencia que he citado de 1976 a propósito de la educación sexual en las escuelas danesas y una sentencia, la sentencia Folgero del año 2007, en la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, desarrolla con mayor profundidad sus postulados en esta materia en la aplicación del artículo 2 del protocolo adicional primero al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras la asignatura Educación para la Ciudadanía, los pronunciamientos del Tribunal Supremo al respecto de la posible objeción de conciencia de los padres, rechazándola, llega la reforma educativa del año 2013, la LOMCE, conocida coloquialmente como Ley Wert, una ley que se aprueba con una mayoría absoluta del Partido Popular y que elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una asignatura obligatoria y cambia completamente el enfoque de la formación en valores en la escuela. En lugar de diseñar una asignatura específica al respecto, lo que dice la exposición de motivos de la LOMCE es que la formación en valores tiene un carácter transversal, que inspirará a la totalidad del sistema educativo y que esa formación en valores se va a hacer en las diferentes materias o asignaturas y desaparece la educación para la ciudadanía. La LOMCE ya fue una ley que surgió, por así decir, como herida de muerte o con una muerte anticipada, porque incluso antes de que se aprobara en las Cortes Generales, en un hecho yo creo bastante insólito, las fuerzas políticas, el resto de fuerzas políticas distintas al gobierno, solemnizaron un acuerdo o el propósito de derogar la ley que todavía no existía en cuanto tuvieran la mayoría suficiente al respecto, ¿no? Lo cual conecta con esa profunda carga ideológica o toda esta polémica que hay en torno a estos temas, ¿no? La ley fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad que es desestimado por el Tribunal Constitucional en el año 2018, pero evidentemente en cuanto hubo un reequilibrio de las fuerzas parlamentarias, aquellas fuerzas políticas que habían anunciado que iban a derogar la ley orgánica del año 2013, pues lo hicieron con la aprobación de la LOMLOE, la ley orgánica 3-2020. Que es una ley que introduce cambios muy sustanciales en varios aspectos del sistema educativo, que al margen de que sean acertados o no, esto puede ser fruto de opiniones subjetivas, yo algunos me parecen acertados, otros no tantos, algunos los he avalado, otros los he criticado. Al margen de eso, lo que sí hay que decir es que la LOE se gesta pues, en un clima de profunda confrontación política, jurídica y social, ¿no? Y que ha llevado a que los temas ligados a la libertad de enseñanza y los temas ligados a la libertad religiosa conectados con la libertad de enseñanza estén en un momento de profunda polarización. Es decir, que ese delicado equilibrio constitucional en torno a la educación que se alcanza en 1978 era un equilibrio, pues, punto inestable sobre unos mínimos comunes, y yo creo que ahora estamos mucho más lejos de ese equilibrio que estábamos en el año 1978. A esto no ha contribuido solo la LOMLOE, creo que también la LOMCE del año 2013 ha contribuido profundamente, pero que estamos en una especie de encrucijada o momento crítico donde mi punto de vista es que tenemos que poner en valor el derecho para respetar el contenido mínimo
las garantías constitucionales mínimas de las libertades educativas, porque si no corremos el riesgo de una profunda polarización y que pasemos de un debate técnico-jurídico a un debate exclusivamente ideológico. Por centrarnos en el tema de la educación en valores, la educación cívica, que es en el que nos ocupa, la LOMLOE del año 2020 vuelve al planteamiento inicial de la Ley Orgánica de Educación del 2006, que es crear una materia específica, una educación cívica, una formación en valores, que en algunos cursos de las diferentes etapas educativas tiene un carácter obligatorio y que tiene que ser cursada sí o sí por todos los estudiantes, por todos los alumnos, sin que esté prevista, sin que quepa la dispensa, por entender que es una formación obligatoria, que no tiene un sesgo adoctrinador, porque es algo que prohíbe nuestro modelo constitucional, y que, por tanto, no es una materia opcional, sino que es una materia obligatoria. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la LOMLOE, y yo creo que es interesante destacar que el Grupo Parlamentario Popular no impugnó los preceptos de la LOMLOE que hacían referencia a la formación en valores. Impugnó otras cuestiones, lo relacionado con la enseñanza de la religión en la escuela, con el estatuto jurídico de los centros concertados, con la financiación pública de los centros concertados, pero no toca la parte de la formación en valores, de la perspectiva de género, de los valores éticos, cívicos, que se deben impartir y que deben ser cursados necesariamente por todos los estudiantes. Sí que impugna esa parte el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Vox, que sí que considera que se está incurriendo en un adoctrinamiento ideológico contrario al artículo 16.1 de la Constitución, al artículo 16.3 y también contrario al artículo 27.3, que es el que establece ese derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y la formación en los aspectos morales y religiosos. El Tribunal Constitucional en 2003 y luego posteriormente en otras sentencias ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad de Vox sobre este extremo, entendiendo que la Constitución, para empezar, pues tiene una profunda dosis ética, aséptica en materia de valores, y que además el artículo 27.2 de la Constitución establece una orientación de toda la actividad educativa que tiene que estar orientada a la formación en el respeto y en el compromiso con los derechos humanos y con las libertades públicas, y que por tanto no se puede cuestionar la formación en determinados valores ni tampoco la formación en igualdad y en perspectiva de género, porque es algo que entra plenamente en consonancia con varios preceptos de la Constitución, el artículo 1 que establece los valores superiores del ordenamiento jurídico, el artículo 9.2 y, por supuesto, el artículo 14. El Tribunal Constitucional vuelve a reiterar que no cabe ningún tipo de objeción de conciencia de los padres a que sus hijos cursen determinados contenidos educativos, algo que está en plena consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo, para no extenderme más en esta primera parte de mi intervención, porque entiendo que luego tendremos ocasión de tener un debate, sí quisiera atreverme a plantear, porque creo que este es el foro más adecuado, un seminario de profesores, lo que yo considero que son las claves para respetar la neutralidad ideológica que tiene que estar presente en la escuela, y las claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento, para no incurrir en adoctrinamiento, que son unas claves que extraigo de la lectura de la jurisprudencia, fundamentalmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los autores, no solo juristas, sino también pedagogos que han trabajado estas cuestiones. Para mí la primera clave
y no incurrir nosotros también como juristas en un debate puramente ideológico en el que hagamos primar nuestra propia opinión personal sobre los criterios técnico-jurídicos, la primera clave sería descartar soluciones inaplicables, soluciones que no son reales. Y en esto pues me refiero, por ejemplo, a descartar el reivindicar el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia por parte de los padres. Yo creo que esto, en el contexto jurídico en el que estamos nosotros, en el contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, esto no es posible. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo viene descartando desde el año 1976. La jurisprudencia tiene una orientación muy firme en esta materia. Nuestro Tribunal Supremo en 2009 fue muy contundente en este punto y el Tribunal Constitucional también lo tiene claro. Por lo tanto, yo creo que eso podría ser pues, un ejercicio puramente especulativo, pero que queda muy claro que los poderes públicos tienen la competencia para establecer los contenidos curriculares. Por supuesto, al determinarlos tienen una serie de límites que tienen que respetar, pero respetando eso, lo que no pueden los padres es establecer, si me lo permiten ustedes, utilizando una expresión coloquial, un currículum a la carta y decidir qué materias pueden cursar sus hijos y qué materias no. Por tanto, esa no creo que sea una solución realista. También descartaría el decir que hay que diseñar un currículum educativo que sea aséptico en materia de valores. Eso creo que no es posible. Primero, porque no encajaría jurídicamente con nuestro modelo constitucional. En la formación reglada y no reglada tienen que estar presentes unos determinados valores, ¿no? Y además tampoco es realista decir que los profesores son neutrales a la hora de realizar su labor o que hay materias o se pueden diseñar contenidos que sean neutrales, ¿no? Incluso en una materia como las matemáticas puede haber un sesgo adoctrinador, ¿no? Tenemos que ser conscientes que en la escuela están presentes valores, que los profesores son personas que tienen creencias, convicciones, ¿no? Y no podemos diseñar una especie de escuela encapsulada donde no estén presentes los valores, los temas éticos, los temas morales, ¿no? Por tanto, yo esas soluciones las descartaría. La segunda clave en la que yo insistiría sería que es necesario una aproximación global al tema y un compromiso con las llamadas libertades educativas. Cuando digo una aproximación global al tema, quiero decir que no podemos hacer una lectura solo exclusivamente desde una óptica, el fin, por ejemplo, que puedan perseguir los poderes públicos, u otra óptica distinta que sean los derechos de los padres y dejando de lado, por ejemplo, pues, los derechos de los niños, que son titulares directos de derechos fundamentales, o dejando de lado la formación de los profesores y los derechos de los propios profesores o la función y cometido de los directores o gestores de los centros educativos. Creo que en este tema es necesario realizar esa aproximación de carácter global. La tercera clave sería situar al menor como centro de estos debates. El menor es titular del derecho a la educación, que aquí es el derecho primordial, es titular también del derecho a la libertad religiosa. Todo el derecho de menores está basado en el interés superior del menor y los organismos internacionales sobre los derechos del niño nos insisten en que es necesario atender al proceso madurativo del menor y su autonomía. En las lecturas sobre estos temas parece que el menor es algo estático, que es igual cuando tiene 6 años que cuando tiene 15, que cuando tiene 16. Creo que también hay que tener en cuenta cómo el menor va conformando sus ideas, sus convicciones y puede ser parte activa en ese proceso y que hay que preguntarle y tenerlo en cuenta, ¿no? En cuarto lugar, me parece fundamental prestar atención a la finalidad de la formación. Y esto es algo que yo creo que ha pasado desapercibido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando habla de la prohibición de adoctrinamiento, dice no tenemos que estudiar exclusivamente por sus contenidos, sino por la finalidad que se persigue. Hay que atender a la finalidad de la formación. Y yo creo que esto también es clave y que tiene que ver con que el adoctrinamiento es algo que es dinámico.
y en un espacio concreto que pueda ser el aula, ¿no? Y atender a la finalidad de por qué se pone como obligatoria una determinada formación, creo que es necesario. En quinto lugar, creo que es fundamental poner el acento en la selección de los contenidos y en su elaboración. Del análisis de los contenidos curriculares de la formación cívica, de la formación en valores que se ha establecido en España a raíz de la LOMLOE, yo veo una disonancia entre los contenidos curriculares españoles y los contenidos curriculares que se han establecido en otros estados europeos, donde hay formación en valores, formación cívica, formación en derechos humanos y, sobre todo, una disonancia con las propuestas y directrices que establece la Unión Europea a propósito de la formación en valores, que es algo que preocupa mucho a la Unión. En el currículum español se introducen cuestiones que tienen que ver con la autonomía moral, con aspectos de la identidad del individuo, que no digo que no tengan importancia, pero que no son formación cívica o formación en valores necesariamente, ¿no? Y además suele ser lo que genera más controversia a propósito de la asignatura, ¿no? Creo que introducir en la formación en valores aspectos que no están directamente relacionados con ella y que plantea una problemática ligada a determinados derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la vida privada y familiar o el derecho a la intimidad, hace que se complique el debate en el sentido de que se ve contaminado, ¿no? de cuestiones que no son estrictamente jurídicas. La sexta clave que yo propongo es el fomentar la participación de toda la comunidad educativa y la autonomía de los centros docentes. Yo es algo que cuando realizaba mis investigaciones sobre este tema, estaba disfrutando de un año sabático en Inglaterra, en Oxford. Mis hijos iban allí a la escuela pública y podía experimentar como profesor un enfoque muy distinto al que seguimos en España, que era implicar verdaderamente a toda la comunidad educativa en sentido amplio en lo que tenía que ver con la formación en valores. Sociedad civil, asociaciones, entidades locales y sobre todo a los padres. Yo recibí, por ejemplo, es una anécdota personal, pero un correo electrónico, como recibieron todos los padres del colegio, diciendo: a partir de esta semana va a comenzar la formación en temas relacionados con la educación sexual en la escuela. Vamos a poner en marcha determinados talleres que van a tocar estas temáticas. Estaríamos encantados de que usted como padre participara, nos hiciera saber su punto de vista. Si quiere usted proponer algún taller o participar en las charlas, estamos encantados de recibirle. Estos son los correos electrónicos de contacto. Esto es algo importante y no queremos que genere controversia, sino todo lo contrario. Si usted se siente incómodo con estos contenidos, háganoslo saber. Bueno, para mí eso era algo absolutamente novedoso, que me parecía muy positivo y que enlaza con principios que establece nuestra Constitución, el artículo 27, cuando habla de la participación de la comunidad educativa como todos ustedes saben. Y lo último, la última clave que yo quiero apuntar es de la formación de los responsables. Fundamentalmente la formación del profesorado. Si uno analiza los planes de estudio, los currículum formativos de nuestras facultades de educación, ve que este tema de la formación cívica, de la formación en valores, en muchos planes de estudio de muchas facultades de educación en España no está contemplado. O no está contemplado con carácter obligatorio. Una de las grandes preguntas que surgen es, bueno, ¿quiénes son el profesorado especializado que se va a encargar de la formación cívica, de la formación en valores? ¿Han recibido ellos a su vez una formación específica sobre esta cuestión? ¿Conocen de verdad los valores constitucionales? ¿Tienen algún tipo de formación jurídica? ¿Alguien controla los materiales que se va a dar sobre estas materias? ¿O va a ser un profesor de cualquier otra especialidad que para rellenar sus obligaciones docentes va a dar unas horas improvisadas sobre esta cuestión, ¿no? Pues yo creo que esto es algo que también pasa bastante desapercibido, que cuando uno lee los contenidos curriculares sobre la formación cívica, ve que tiene una profunda carga doctrinal en muchos temas
y sin embargo en paralelo no se ha trabajado, ¿no?, en la formación de los profesores responsables. Bueno, en definitiva, como ven, yo traigo más interrogantes, dudas e incertidumbres que certezas, pero eso me parece que es esencial en la labor del profesor universitario y por tanto me detengo aquí y quedo a la expensa de la contraponencia y del debate que se pueda suscitar a continuación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Fenomenal. Pues, vamos a decir algo, ¿no? Bueno, no voy a contraponer exactamente. Has dicho muchas cosas muy sensatas, pero lo que sí voy a tratar de plantear, digamos, algunas diferencias mínimas, ¿no? Pero quizás de partida importantes. Yo no partiría del 27.3, sino del 27.2. Eso de entrada, ¿no? Porque el planteamiento desde el 27.3 es como un ensayo de hacer de la excepción la regla. Y es lo que tuvimos en 2018, básicamente, en una operación de interpretación constitucional sui generis que despertó, como tantas veces ocurre, ¿no?, ninguna novedad, pero también en aquel caso una discrepancia casi furibunda en los votos particulares en un tono desabrido que no nos gusta leer, ¿no? En sentencias muy largas, además, normalmente, ¿no? Es una desgracia tener que leer párrafos extensos. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Pero yo pondría el 27.2 en el centro, ¿no? Porque es, digamos, ahí están las claves. Y después el 27.3 es otra cosa que guarda relación con el artículo 2 del protocolo adicional convenio y con otras referencias y usos internacionales que tomamos naturalmente en virtud del artículo 10.2 como referencia. El 10.2 llegó a la Constitución, por cierto, a propósito del 27, tratando de, digamos, de asegurar las dudas que los constituyentes tenían unos respecto de los otros. Y ese es un artículo efectivamente muy complicado que ha dado lugar a desarrollos alternativos, en fin, todo lo que has dicho por su orden y algunas cosas más, ¿no?, que si nos remontásemos. Entonces el 27.2 sería el centro. Y entonces el 27.2, ¿qué es? ¿Y qué es el 27.3? Bueno, yo le he dado algunas vueltecillas desde hace años al asunto, ¿no? El 27.2 es ideario educativo constitucional, entre comillas, es el objetivo de la educación, pero también el parámetro con el que tenemos que medir los desarrollos de los contenidos curriculares, de las posibles exenciones. Es decir, en el 27.2 hay muchas cosas desarrolladas y otras por reflexionar, seguramente, ¿no? Digamos, aquí seguramente nos digan algo a propósito. Pero en el 27.2 hay, digamos, un potencial extraordinario que conviene, digamos, además, subrayar en la medida en que estamos entrando en una sociedad más compleja, plural. Ya no se trata solo de que unos niños quieren hacer religión y otros no, sino que ahora son varias las religiones y entonces, digamos, la confesionalidad sería una cosa, ¿verdad? Como vosotros en Eclesiástico siempre hacéis esas distinciones. La confesionalidad sería una cosa y el pluriconfesionalismo otra, ¿no? Aunque no sea de jure, digamos casi de facto. Entonces, en reflejar el modelo tradicional de la religión católica en la escuela pública a las otras que ya genera dificultades por un lado, digamos, siempre desigualdad, con pretensiones de equiparación, pero si llegamos a hacer eso, tenemos un sistema, digamos, escasamente encajable en la idea de la confesionalidad, ¿no? Entonces, el 27.2 me parece que es el centro, sin ninguna duda, de todos estos debates. El 27.2 caben no solo en su delimitación, digamos, discutible, determinar algunos contenidos curriculares, digamos. Hay otros, las sentencias del Supremo 2009 lo decían bien, creo yo, son discutibles, ¿no? Pero hacían una distinción neta que desde entonces se ha hecho un lugar común. Es decir, una cosa serían los elementos basilares del orden público constitucional y otra las cuestiones abiertas a la discusión plural de los distintos programas políticos, etcétera. Y entonces, de hecho, esa tranquilidad que hubo durante muchos años
empezó a ponerse en cuestión con movimientos, digamos, católicos más o menos ultras, con todo esto de la LGTBI+, etcétera, ¿no? Digamos, es ahí donde duele, digamos, es ahí donde hay temas para el debate que una mayoría es muy legítimamente posible que la articule así o asá, y no es necesariamente un contenido necesario, sino que es un contenido opinable. Así que si esos elementos aparecen en el currículum, tienen que aparecer como elementos de exposición del todo opinables, por contraposición a otros modelos, sin dar preferencia a unos y otros, Folguero y todo lo demás. Sí, sí. Digamos, eso es... ¿Y qué hay más en el 27.2? Pues yo estoy en la línea de Fernando Rey, por ejemplo, que hicimos en la Asociación de Constitucionalistas una sesión, como sabes. Y existe un problema en la escuela que tiene que ver con las pretensiones de algunas familias de objetar contenidos y objetar incluso la presencia en el sistema para tratar de imponer una educación en casa o cuando no es posible, digamos, acometer con otros la creación de nuevos centros, con un ideario determinado, digamos. Y es la situación en la que los niños se encuentran muchas veces en la escuela, que son objeto de tratamientos denigrantes, que son objeto de tratos, digamos, hasta que tienen consecuencias fatales muchas veces. Entonces, digamos, en el 27.2 podríamos tratar de escarbar ahí la exigencia de una culpa in vigilando. En el colegio se tiene que asegurar a los niños. No puede ser que una familia lleve al niño allí y el niño sufra todo tipo de tratamientos y que, claro, los profesores no están en condiciones de vigilar. Entonces, ¿quién vigila, no? Como tú te preguntabas antes, ¿quién se encarga de esto, no? Ya es difícil para ellos explicar cosas, a veces si vienen de otra materia, etc. Pero, ¿quién se ocupa de esto, no? El caso Wunderlich, te acordarás, más reciente, de Alemania, tenía que ver con eso, como otros antes. Los niños padecen en la escuela, digamos, los padres los quieren retirar de allí. Entonces, la escuela no puede ser un espacio selvático, digamos, en los patios estos, ¿no? Ya sabéis que muchas escuelas están tratando de sumar el bachillerato para que los niños no tengan que pasar. Es decir, y el 27.2 no lo puede todo, naturalmente, pero en el 27.2 hay que escarbar más. Digamos. Ahora estábamos simplemente diciendo que si imponíamos no sé qué, pero tenemos que entender que si al colegio llegan niños de una creencia o de otra o de ninguna, de este lugar, del otro, de este origen racial o del otro, necesitan un común, ¿no? Necesitan un común. Y es verdad, yo siempre cito, siempre que tengo ocasión, me acuerdo de una cita de Appiah, de Anthony Kwame Appiah, que dice: en la escuela se les debe dar a los niños una dieta baja en calorías identitarias. Pero tiene que haber una dieta, no más allá de lo imprescindible, porque ellos ya tienen su propia identidad, en su hogar, donde sea. De manera que, pero el colegio no puede quedar indemne, digamos, tiene que ofrecer una base compartida, porque luego vamos a exigirles actuaciones conformes al orden público constitucional, que van a limitar sus manifestaciones religiosas, ideológicas. Es decir, si queremos ser consecuentes, digamos, tenemos que ahondar más en el 27.2. Y entonces el 27.3 es muy importante, pero es un elemento parcial, que tiene que situarse después de poner en el centro el 27.2. Y el 27.2 obliga a todos, a la titularidad pública, a los centros concertados también, a los centros privados que tienen su propio ideario. Claro, obliga a todos, es decir, el 27.2 delimita entonces el derecho a la educación, del que habla el 27.1, en mi opinión. Y el 27.3 viene después. Y entonces, ¿qué tiene el 27.3? Esto, como tú dices, estamos dándole vueltas a esto desde hace mucho tiempo. Desde luego no es una exigencia positiva, esa está en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que trae causa del Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales con la Santa Sede, sobre el que me gustaría decir un par de cosas ahora. Entonces, en el 27.3 no está la exigencia positiva del artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, podría ser de otro modo. El artículo 2.3 recuerda que para hacer efectiva, pues se puede ofrecer la enseñanza de la religión. Claro, si miramos a la religión católica, entonces vamos al acuerdo y vemos que se ofrece una materia equiparable a las materias fundamentales. Si esto se interpretase
literalmente sería, en mi opinión, no me gusta exagerar nunca en esto, pero en este caso sería inconstitucional el artículo 2 del acuerdo. Pero no es necesariamente esa la interpretación. Nosotros tenemos en la Autónoma algunos conflictos históricos, ¿te acuerdas? De los años 90, con la falta de oferta de religión en la Escuela de Magisterio y con la oferta ulterior de una oferta mínima de 4 créditos. Y el Tribunal Constitucional, digamos, hizo una interpretación componedora diciendo, bueno, donde dice el artículo 2 del acuerdo de enseñanza equiparar las materias fundamentales, en realidad se puede interpretar que entre nada y todo, y eso hay cosas intermedias. Bueno, esa es la cuestión, entonces, digamos, en el 27.3 no está esa oferta necesariamente, puede estar, sin embargo, y ser compatible con la Constitución. Pero para eso se tiene que ajustar, entre otras cosas, al 27.2 y, desde luego, al 16.3. Al 16.3. El 16.3, claro, no impide, este ha sido objeto, yo he tenido, como tú ya tenemos un largo recorrido, ¿no? Y he tenido ocasión de discutir, entre comillas, pero a veces con progresistas de no sé cuánto, cosas de estas. Y entonces, vamos a reformar, hay que reformar la Constitución para suprimir la referencia a la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Es fruto del acto constituyente delicado, nuestra referencia singularísima en el derecho comparado a la libertad ideológica y religiosa guarda relación con las comisiones obreras y los curas de base en los años 60, los cuadernos para el debate, etc. Es decir, tenemos una historia que se flama en la velocidad. Eso hay que, no tienes por qué, lo puedes, naturalmente. A mí me gustaría, pues sí o pues no, pero no es imprescindible, ¿no? Puede hacerse perfectamente conestable con la presencia de las demás confesiones y con la salvaguarda de la confesionalidad del Estado, ¿no? Entonces, respecto de la oferta de la religión, tenemos que hacer ese esfuerzo de interpretación de conformidad, ¿no? Sería mejor modificar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para que no fuese solo una que se aplica a todos, menos a la católica, pues seguramente sería lo suyo, ¿eh? Pero los acuerdos estaban en el cajón, aparecieron en enero del 79, justo después de aparecer la Constitución en diciembre, a finales de diciembre del 78, ya estaban negociados, etc. Y la Ley Orgánica, pues, es un acomodo, ¿no?, a esa situación. Ya han pasado muchos años, ya tenemos una normalización de otras presencias de otras religiones, ¿cierto? Los judíos me explicaban algunas veces, nosotros esto nos da igual porque tenemos nuestros propios centros, y creo que en Madrid no había ninguno, por ejemplo. Melilla me parece que hay algo. Es decir, es un tema muy desigual, ¿no? Entonces es importante tener claro, digamos, el anclaje constitucional de esa oferta. O sea, en el 27.3, en definitiva, y paso al 22 otra vez un poquito para terminar. En el 27.3 no está la oferta de la religión en la escuela. Eso es una modalidad compatible según cómo, y por eso tuvimos tantos problemas con el profesorado, ¿te acuerdas? Sí. Durante años, y con las materias y todo eso. Y no deja de ser, digamos, entonces llamativo que aunque no se valore para las becas o para el currículum, etcétera, sin embargo, pues se inserte en el currículo escolar y se trate de una materia, digamos, dogmática. Bueno, las alternativas enseguida. ¿Cuáles son las alternativas? No puede ser que los otros niños se vayan al recreo, tengan una asistencia como ahora tienen, ¿no? Que no es una tutoría, que es otra cosa. Bueno, hay muchas modalidades y hay muchos sistemas que, como el nuestro, participan de una cierta relación convencional con las confesiones, y hay, digamos, al principio de las clases, al final de la mañana o de la tarde, en fin, los demás se van a su casa. Así, hay muchas posibilidades de hacer eso, pero claro, no podemos exigir como una especie de corolario necesario que los demás tengan que hacer no sé qué. Eso. Y lo que sí conviene, entonces vamos de nuevo, digamos, vamos del 27.3 al 27.2, es que esa enseñanza de valores sea común a todos, ahora más que nunca. Porque claro, tenemos entonces en el aula, cuando nosotros estudiábamos no era el caso, pero ahora en el aula están los niños musulmanes, puede haber algunos niños creyentes de algún culto evangélico, más o menos, en fin, peculiar, etcétera. La asistencia está cayendo en porcentajes si los miras desde hace años. Entonces,
La enseñanza de valores es, en mi opinión, ahora más imprescindible que nunca. Otra cosa es el debate si en una materia o transversalmente. Este es muy viejo. Y como me han llamado antes así mayor, en 2007 publicamos un libro, se llamaba, ¿cómo era aquello? Educación en valores, ideología y religión en la escuela pública. Y allí conté, porque era pesado y estuve detrás de ellos, con Luis Prieto, con nuestro compañero Alfonso Ruiz Miguel y con otros muchos para debatir todas estas cosas. Y allí estaba, y siempre que volvemos a ese tema reaparece, se llama educación para la ciudadanía o se llama educación en valores, esta diferencia de si sería mejor una materia única o si sería mejor impartir esas enseñanzas y cómo se enseñan los valores. Pues tú has dicho algo de los talleres, digamos seguramente no es necesariamente una cosa u otra, digamos, lo que no se puede es meter valores y quitar filosofía, porque es disparatar, pero es una línea en la que solemos estar cómodos. Para cambiar cosas disparatamos de vez en cuando un poco más, no miro a nadie, ¿no? Pero bueno, y entonces, digamos, son cuestiones que vienen después de la principal. La principal es que no tenemos una constitución militante, no tenemos una democracia militante, pero sí tenemos el 27.2 y tenemos que formar ciudadanos. Y la formación integral o inclusiva, como dicen algunos, a mí me gusta más hablar de formación integral, como decía el voto particular de Jimeno Sendra, aquella vieja sentencia del debate. Formación integral requiere formar a la persona en sus capacidades y también como un elemento activo social que entiende las diferencias, que comprende que estos tienen otros credos o dejan de tenerlos, y todo eso es imprescindible. Yo creo que eso está en el 27.2, no tenemos que, ni siquiera creo que sea preciso introducir alguna modificación, como han propuesto algunos, introducir alguna referencia. Yo creo que está bien, el 27.2 es bastante si queremos interpretarlo, ¿no? Y no flojeamos tanto. Entonces, el 27.2 es el centro, inexcusablemente, de la educación de todos, centros públicos concertados, centros privados, donde quiera que estén, y después viene lo demás, digamos. Después viene el 3, y el 3 es naturalmente una garantía de indemnidad, evidentemente. Más allá de eso, no veo por qué. Naturalmente no es una cláusula de objeción general, sería un disparate, y eso está claro entre nosotros, digamos, no planteamos eso. Entonces, estas serían las cuestiones. Yo creo que no tengo que redundar más. ¿Te parece? Pasamos a... Estupendo, Antonio. Han puesto un comentario en el canal de YouTube. Fantástica presentación, enhorabuena, saludos a don Miguel, al que pude conocer personalmente recientemente en las jornadas Godire. Pregunta para el profesor López Castillo. ¿Qué es un grupo ultracatólico? Lo pregunta Carlos Betancourt González. Bueno, yo me limito a reproducir lo que dicen los expertos. Es que el grupo ultracatólico no sé qué es eso. Yo me puedo definir a mí mismo. Soy bautizado, no me importa, y soy culturalmente católico. Digamos, y disfruto mucho de muchas cosas. No soy practicante, pero como muchos me parece. ¿Y qué es un grupo ultracatólico? Bueno, pues es un grupo dogmático seguramente, no sé cuál exactamente. Y son grupos que tienen algunas dificultades para aceptar la presencia de algunos contenidos que son discutibles en el currículo escolar. Y son discutibles desde una doble perspectiva, en mi opinión. Tú lo has apuntado, me parece también. Desde la perspectiva de los contenidos, entonces si son contenidos discutibles, tienen que plantearse así. No pueden explicarse como si no lo fuesen. Tienen que explicarse entonces en relación con otros, con los cuales yo puedo discutir mejor esos contenidos, y no pueden ser presentados como los contenidos más extraordinarios, sino como uno más, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede adoctrinar. Y otra cosa es que no se puedan presentar en una exposición realidades sociales, porque las realidades sociales existen y están en el aula. En el aula los niños van a conocer a personas que tienen dificultades de identidad personal, que están recibiendo, ¿acaso alguna vez, algún tratamiento?
y van a conocer a niños de otras creencias, a niños que no tienen una confesión, etc. Es decir, se trata entonces de, era simplemente un apunte porque él había señalado con toda razón que no habíamos tenido grandes diferencias a lo largo de los años. Y yo me acordaba que las primeras han surgido aquí, pero sin ánimo alguno de calificar a nadie de nada, por supuesto. Y hay algunos problemas más que están velados, digamos, ya que estamos, por ejemplo. ¿Cuáles son otros problemas velados, en mi opinión? La concentración en algunos centros privados, sobre todo, incluso concertados, de determinados perfiles de población. La existencia de centros en donde hay una gran cantidad de personas, no tenemos guetos nosotros, como algunos otros países en sus extrarradios, pero tenemos también algunas dificultades, por ejemplo, con los niños de etnia gitana en algunos territorios, etc. Si estos planteasen algunas cuestiones y entrasen en una litigiosidad, seguramente acabaríamos siendo condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algún momento. Entonces, digamos, no tenemos un sistema del todo limpio, hay problemas, entonces lo que conviene es entenderlos bien y yo creo que se entienden mejor, ahora tú me dirás, desde el 27.2, digamos, este es el centro vertebrador, que ahí tienen los niños que aprender los rudimentos de la convivencia y entonces tienen que... las familias no pueden pretender que los niños no queden expuestos a la existencia de otros. No tiene sentido. Más bien al contrario, los niños tienen que acostumbrarse a ver a otros que están con nosotros ahora y que vendrán más seguramente en los próximos años y ellos van a crecer, los que estén ahora en el colegio, los niños, van a crecer en una sociedad más diversificada y entonces necesitamos, como decía otro de mis citas recurrentes, María Zambrano, necesitamos la plaza común, la ley. Plaza común, necesitamos salir a la plaza todos, cada uno con su propia identidad, ¿no? Eso es, en ese sentido, la referencia no tiene ninguna intención, ¿no? No ha puesto nada más. Carlos Betancourt. Pues yo no me resisto como civilista a decir, Antonio, que me ha parecido fascinante que ligues el 27.2 de la Constitución con temas de bullying, de culpa insulano, de responsabilidad de los responsables de centros educativos de educación no superior y me recordaba un poco a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, López Ostra y todas las que vinieron después, ¿no? No tenemos un derecho fundamental a solicitar responsabilidad civil extracontractual por los daños que sufrimos por contaminación acústica, pero sí que está ligado con el derecho a la intimidad domiciliaria y ese sí que es un derecho fundamental que se puede reclamar frente a los poderes públicos, ¿no? Y claro, yéndonos al 1903 del Código Civil, en realidad lo que se regula es una responsabilidad por culpa con la inversión de la carga de la prueba, sí, porque se dice se responderá salvo que se pueda probar que se empleó la diligencia del buen padre de familia, ¿no? Pero si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos te compra ese argumento, no me extrañaría que esto pudiéramos verlo al final como una responsabilidad no objetiva, pero pseudo-objetiva. Es discutible, ¿no? Vamos a ver, voy a desanimarte un poco. No, que me está encantando. Sí, por eso te voy a decir. Para que no te animes demasiado. Te voy a desanimar. Digamos, es una pretensión que tiene sus dificultades. Lo que pasa es que, digamos, ¿cuál sería el encaje? Habría que ver, ¿no? Pero lo que no podemos es asistir, digamos, de una manera más o menos pasiva a la realidad de esos niños. Es decir, hay muchos niños, ya siempre ha habido niños que han tenido dificultades porque eran, en fin, más gorditos o lo que fuese. Y entonces siempre ha habido algún problema en los colegios, eso ya lo sabemos. Pero ahora es una práctica bastante recurrente, ¿no? Y entonces y hay familias que aducen precisamente esa formación en un ambiente hostil para pretender que los niños salgan del sistema escolar. Nosotros hemos tenido ese problema solo de soslayo, la 133-2010, y alguna cosa más.
pero, digamos, el asunto es interesante y tenemos que hacer de la escuela, o tenemos que pensar, digamos, que en el 27.2, con algunas cosas más, claro, pero que en el 27.2 quizás haya un asidero para pensar en que si vamos a tratar de formar a los niños en los valores de la convivencia, etcétera, una buena práctica sería evitar que no puedes predicar eso en el aula y después irte a tomar café y que los niños cojan a uno en una esquina y le digan todo tipo de cosas y luego lo escriban en internet y el niño acabe de una manera después de meses de como están pasando algunas veces, ¿no? Entonces, es esa la preocupación, tenemos que pensar cómo se hace, digamos, compatible, porque la mayor siempre me ha preocupado cuando explicas algo, digamos. Lo más disparatado es incurrir en congruencias de lo que estás diciendo, porque dices una cosa y otra de lo que dices y haces. Entonces, tratar de mantener esa mínima congruencia es más formativo que lo que le estás contando. Entonces, es un poco el ejemplo, digamos, ¿no? Es más. Y en ese sentido yo creo que tiene sentido plantearse cosas como esas o parecidas, digamos, ¿no? Que no puede ser simplemente dejar que pasen y mantener al mismo tiempo un discurso extraordinario sobre lo importante que son los valores y estas cosas que se escuchan tantas veces y que acaban cansando, claro, a todo el mundo, ¿eh? Claro. Carlos Betancourt ha planteado otra pregunta por el canal de YouTube, pero si os parece, abrimos el debate en la sala y ya si sobra tiempo le volvemos a dar la palabra para que no monopolice el debate, que siempre presencial es mucho más rico, ¿no? Fernando de los Santos. Muchas gracias. Muy interesante. Además, es un tema que he trabajado también y en realidad estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, con lo cual lo que quiero es abrir una cuestión adicional, que es a la luz de todos estos límites de los que hemos hablado, ¿realmente tiene sentido el 27.3, o al menos tal y como está articulado como derecho de los padres? Y sé que también está el Convenio Europeo, la Declaración Universal, porque, claro, ¿qué quiere decir? Que este es un derecho de los padres y no del propio niño o del menor. Porque en ningún caso los padres podrían apelar a su derecho para imponerlo por encima del interés del propio menor. O sea, no podría haber unos contenidos educativos que compartiéramos objetivamente que van en contra del interés del niño y aún así dijéramos, pero como el derecho es de los padres, lo podemos poner por delante y entonces ponderamos y dejamos el interés del menor de lado. No, lo que entendemos es que los padres, por su condición de tales, tienen una responsabilidad especial respecto de esos niños y una legitimidad, quizás, para tomar decisiones en cuanto a los contenidos educativos que son buenos para esos niños, porque sobre eso hay desacuerdos, sobre lo que es bueno o malo. Entonces, me parece que es más una forma de articular una protección frente a excesos del Estado. Es decir, que cuando el Estado adoctrina, como hemos visto, cuando esa educación no sea objetiva, crítica y pluralista, que haya alguien, que no pueden ser los propios niños, sus padres, que diga, oiga, que usted se está sobrepasando. Pero entonces, articularlo como un derecho de los padres me parece que genera cierta confusión, ¿no? Y de hecho, si vemos que el límite, que es el no adoctrinamiento, que es el límite que le ponemos al Estado, ese límite también se lo pondríamos a los padres. Lo que pasa es que se articula de otra manera porque hay una protección de su vida privada, de su vida familiar, otras razones por las que le gusta compartir sus creencias con sus hijos, pero hay un límite que es el no adoctrinamiento, hay diferentes formas de ejercer esa paternidad o maternidad que no serían permisibles si lo que están es anulando la autonomía del propio menor y impidiendo que el menor en algún momento llegue a tener su libertad religiosa y que esa libertad religiosa sea efectiva. Entonces, en definitiva, creo que el límite está en el no adoctrinamiento, que lo que excede del adoctrinamiento es aquello que excede precisamente del 27.2 y que a los padres lo que había que reconocerles es esa legitimidad activa para reclamar que esos límites han sido sobrepasados en algunas ocasiones. Pues si puedo contestar y enlaza con algunas de las cuestiones que aquí se han suscitado, ¿no? A mí me parece que el 27.3 de la Constitución es un precepto fundamental y muy importante, ¿no? Desde la perspectiva de un derecho fundamental de los padres, ¿no? O sea, que respondo directamente que mi enfoque es distinto, ¿no? Lo que sí, y comento una de las cuestiones que aquí se han suscitado,
Yo ya hace muchos años, allá por el 2003, somos ya mayores, ¿no? Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto del artículo 2 del Protocolo Adicional Primero, otras normas internacionales y los debates constituyentes, concluí que del artículo 27.3 de la Constitución no podemos extraer una obligación positiva de que haya formación religiosa en la escuela. Establece un derecho de carácter, por así decir, negativo, la prohibición de adoctrinamiento, y no tiene un contenido positivo. Tema distinto, es decir, no deriva de la Constitución la obligación de que haya formación religiosa en la escuela. Yo esto es algo que lo veo bastante nítido, bastante claro. Tema distinto es que el Estado, a través de sus obligaciones positivas para garantizar la libertad religiosa, su cooperación con las confesiones religiosas, decida, dentro de los límites constitucionales, establecer la formación religiosa en la escuela. Creo que en este punto sí que estamos de acuerdo sobre el sentido del artículo 27.3. Pero yo creo que tiene el precepto, al establecer este derecho de los padres, hay que ligarlo a la función natural que tienen como educadores, formadores de sus hijos, que deriva de la patria potestad, y me parece que esto enlaza y va muy en consonancia con muchos textos internacionales de derechos humanos. Efectivamente, como he tratado de explicar, este derecho de los padres tiene como límite primero el interés superior del menor, que se concreta en sus derechos fundamentales, y por eso a la hora de ejercer ese derecho de los padres hay que atender al proceso madurativo del menor. Es decir, que habrá una edad, un momento en el cual los padres no pueden imponer una religión, un adoctrinamiento contra la voluntad de sus hijos, por mucho que sean sus padres, porque el menor es titular pleno de derechos fundamentales y unas atribuciones que le reconoce el ordenamiento. Tampoco pueden imponerle, aunque no tenga la madurez suficiente, un adoctrinamiento que sea perjudicial para su desarrollo integral. En eso totalmente de acuerdo, pero sí que creo que hay un derecho fundamental de los padres, porque me parece que defender la autonomía individual y el pluralismo de la sociedad, eso es fundamental. Es decir, yo en ese tema creo que en una lectura integral de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dejar el tema de la educación como una competencia del Estado, que tiene, porque todos confiamos en sus funciones y en sus misiones, la capacidad para determinar los contenidos educativos obligatorios e imponer una determinada orientación al margen de lo que piensen los padres y los alumnos, me parece peligroso, porque podemos llegar a quebrar el pluralismo social, ¿no? y el debate social. Y yo creo que eso es uno de los riesgos que tenemos ahora en nuestro sistema educativo, con la polarización de los últimos años, ¿no? Y eso enlaza con algunas de las cuestiones que se planteaban con la formación cívica, la formación en valores, la escuela pública. Creo que estamos empezando a asistir a una especie de huida de la escuela pública por parte de muchos padres, por entender que la formación en valores que allí se imparte es una formación en la que ellos no encajan, no se sienten partícipes. Y da un poco de miedo el hecho de que con la idea de fomentar esa sociedad inclusiva, plural, sobre la base del 27.2, lo que consigamos sea el efecto contrario y perverso de que haya personas que digan: yo en el sistema público no quiero ser partícipe porque entiendo que va contra mis convicciones y me voy a la escuela privada. En definitiva, sé que este es un debate muy intenso, pero creo que debe estar reconocido un derecho de los padres a escoger el tipo de centro que ha de darse a sus hijos, que no vale cualquier centro y cualquier educación, hay unos límites del 27.2, pero que la elección de los padres fundamentalmente debería estar basada en el interés superior del menor, y por tanto el tema de la calidad de la formación creo que es el aspecto fundamental, y no debería estar mediatizada por temas ideológicos o religiosos, porque quiere decir que la escuela pública estaría adoctrinando. Si se respeta realmente el límite de la prohibición de adoctrinamiento, todo padre debería sentirse, sean cuáles sean sus creencias y convicciones, cómodo en la escuela pública, y creo que eso es un objetivo de nuestro sistema constitucional, y que eso no se debe imponer a criterio legislativo, un poco como va la línea de
la LOMLOE, que yo creo que aquí sí que soy crítico con ella cuando apuesta por ejemplo, pues decir, hay que garantizar plazas suficientes en la escuela pública para cubrir todas las necesidades o fomentar la escuela pública a un extremo de querer pues, prácticamente imponerla como la única. Creo que en ese sentido daríamos pasos atrás en nuestro modelo constitucional, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que el 27.3 tiene todo el pleno sentido, que sería extraño que no desapareciera de nuestra Constitución porque está en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está en la Declaración 3655 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la libertad religiosa, está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, está en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La clave está en interpretarlo correctamente y como yo daba un poco las claves que decía, ¿no? Situar al menor en el centro, ¿no? Eso me parece que es muy relevante, pero bueno, quizá Antonio tenga otro punto de vista, ¿no? Sí, encantado. Empezamos por aquí. En mi opinión, pues, naturalmente discutible. En mi opinión, el 27.3 es la expresión de una garantía de indemnidad. Entonces, no se pueden los padres pretender exentos de que el niño haya visto una ceremonia en la escuela, que tenemos jurisprudencia que no vamos ahora aquí a traer a colación, sería muy premioso todo. Hay una larga línea de jurisprudencia del Tribunal Europeo que ilustra, digamos, entonces los niños pueden ser parte, digamos, pasiva de algunas actividades que les contrarían, digamos, a los padres, pero lo que sí pueden los padres en último término es, digamos, invocar, como el caso Folguero, ¿no? Invocar una exención, aunque sea parcial, respecto de algunos contenidos que contrarían particularmente y que no son necesariamente parte de la educación del objeto del 27.2, digamos. Son elementos que van más allá del 27.2 y que pueden estar en disconformidad con las convicciones de los padres. Hay una cláusula de indemnidad de esas creencias. Ahora, hay un problema, tenemos una sentencia de 2024 reciente, que como no la hemos traído a colación, yo ahora no la voy a sacar tampoco, pero en fin, una disputa entre dos padres separados, que uno quiere que la hija menor esté en un centro concertado que resulta ser de religión católica, pero que entonces ofrece un programa consistente con muchas actividades extracurriculares, etcétera, y la madre quiere que el niño vaya a otra escuela, digamos, distinta, que parece que tiene una peor oferta. Además hay un problema lingüístico de fondo, porque en Barcelona es más complicado que... No es solo 27.3, es bastante más complicado. Pero en fin, el asunto es que son un padre y una madre los que se enfrentan y ambos pretenden invocar el 27.3 a favor de una determinada posición. Esos temas, digamos, se enfrentaron ya en la sentencia 141 de 2000, que has citado tú, me parece, antes también, de pasada. No citamos ahora lo de 24 porque no lo hemos mencionado antes. Y entonces, digamos, en aquella sentencia ya se hacía claro que los padres no tienen, digamos, la posibilidad de pretender estar ejercitando, digamos, una presión especial sobre los niños y que los niños en el desempeño de la patria potestad hay naturalmente una responsabilidad, pero que los niños no tienen que ser expuestos a un adoctrinamiento de la madre o del padre. Cuando le toca al padre, entonces el padre hace... Y en aquella sentencia que era muy exigente, digamos, y ponía muy claro en el centro el interés del menor, el interés superior del menor. Entonces, digamos, modulaba bastante la patria potestad del padre y no le hacía posible participar entonces al niño de algunas actividades religiosas. Es decir, hay la posibilidad de establecer cautelas entre los dos cuando son discrepantes. Lo que pasa es que muchas veces no hay discrepancia alguna, sino que los dos, realmente los padres, en un sentido lato, porque la jurisprudencia del Tribunal Europeo lo hace extensivo a los abuelos, en fin, a otras personas que puedan tener alguna responsabilidad sobre el menor. En ese sentido lato, los padres, digamos, pueden, entonces, de consumo incluso, ¿no? En estos casos más controvertidos es más complejo,
pero pueden aducir que existe una pulsión en esos contenidos o que pueden creer que eso va a lesionar. Y entonces estamos en esa distinción sutil entre qué contenidos son necesarios. ¿Por qué? Porque luego se producen embarazos, digamos, inopinados, o los niños piensan que solo se queda embarazada si se sienta, se deja, levanta, no sé qué. En fin, todo tipo de disparate. Entonces esa exigencia, digamos, es clara. Y hay otras cosas que son prescindibles, ¿no? Hay elementos prescindibles. Entonces, digamos, si una persona no quiere, como era el caso Folguero en Noruega, digamos, estar al cabo de la calle de cómo es el cristianismo noruego, la Iglesia de Estado de Noruega, etcétera, pues tiene la posibilidad de quedar exenta de algunos contenidos que pueden resultar. Y para eso está la garantía de indemnidad, no está de más. Y si no estuviera explicitada, se inferiría. Es artículo 10.2 de la Jurisprudencia. No hay ningún problema tampoco aquí. Con que exista el 27.3 no pasa nada. El problema es cómo se interpreta. Entonces, lo que sí quería decir, si los padres se van, entonces, ay, me estoy encontrando muy incómodo, me voy a ir a... Bueno, digamos, los padres pueden crear centros docentes o buscar centros docentes de su perfil. Pueden llevar a los niños a un sistema de separación de niños y de niñas, sí, pero entonces se expone a que el legislador establezca, como ahora, que no van a ser subvencionados. Es que eso es contrario, no es contrario a nada, digamos, no, es una decisión opinable de las mayorías políticas cambiantes. Entonces puede venir de nuevo una mayoría alternativa que diga que sí, que son. Entonces, digamos, hombre, esa educación es de calidad seguramente, tal, pero inclusiva no es, digamos, en este sentido. Entonces, está prohibido en el 27.2 que haya centros privados de educación solo para niños y para niñas, en modo alguno, creo yo, en modo alguno. ¿Puede el legislador no subvencionar? Naturalmente. Claro, puede hacerlo perfectamente. Entonces, ¿eso es una lata o tal? Pues sí, pero y los padres dicen, bueno, este sistema está imponiendo demasiada carga de valor, puede ser, y la cláusula no alcanza a ponerla en cuestión. ¿Me voy a ir a un centro privado? Bueno, digamos, nuestro sistema está, como sabes, sustentado en casi la mitad de los centros concertados. Yo no sé dónde estudiaste tú, yo estudié en un concertado hace muchos años. Es nuestro modelo así, digamos. En otros sistemas sería más extraño, más extravagante incluso, pero en nuestro caso es bastante común y salvo que se incurra en alguna circunstancia especial, van a participar del régimen de los conciertos. Entonces, digamos, no sería un problema grave, sí que sería indicativo de un malestar social, claro, naturalmente, y eso podría ser un indicativo de que hay un problema de fondo que hay que atender, pero no creo que se deba renunciar al suelo común que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, y diferenciar muy bien, como decían las sentencias del Supremo ya en 2009, y como habían dicho los participantes del coloquio que se acabó en libro en 2007, el Tribunal Supremo se lo leyó, yo creo. Entonces, allí se apuntaban esas cuestiones. Naturalmente existe esa dificultad, pero yo creo que son, digamos, que se pueden encajar y que efectivamente podemos conectar, que es otro tema clásico entre nosotros, sobre todo, conectar la confesionalidad con la llamada laicidad positiva, etcétera, y que guarda relación en el fondo con tratar de hacer efectivo el cumplimiento de su libertad por parte de muchas personas que son creyentes, y por eso está ahí la cláusula habilitante del 16.3. Es decir, el sistema tiene su propia lógica, no es igual que otros, tiene su propia lógica y se puede tratar de integrar de una manera congruente, eso creo yo, y por lo que te oigo a ti también estamos en eso. Entonces, el problema es qué contenidos vamos a considerar o no parte de ese sustrato común compartido. ¿En qué medida? Pero claro, si hay unos padres que dicen, no, es que en la clase de biología le van a explicar mañana o pasado el sistema reproductor. Y mi niña, bajo ningún concepto, puede escuchar. Eso no puede ser. O sea, no puede ser. Tenemos un problema. Y si va a ser Estrasburgo, se inadmite, lógicamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿recuerdas el caso de Cantabria? Sí. Etcétera. Es decir, bueno, yo no encuentro, digamos, una gran dificultad, aunque entiendo lo que dices, ¿no? Que puede haber una emergencia de malestar social,
puede producirse. Puede ser, sí. Muchas gracias por la ponencia. Me he leído muy atentamente sus documentos, me han parecido muy ilustrativos. Y me gustaría hacer varias preguntas, pero no alargarme demasiado, respecto de su apunte de que en derecho a la educación el punto fundamental es el 27.3. Creo que se contradice un poco con la argumentación que luego sigue, porque entiende que el 27.3 tiene sentido en la medida en que se respeta el interés superior del menor y la religión, o sea, el elegir una religión llega a un punto, como ha dicho usted mismo, no es lo mismo una niña de 6 años que una adolescente de 16. Entonces, entiendo que el punto fundamental sería el 27.2 y el 27.3 sería instrumental para conseguir el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 27.2. Entonces, al final, el punto clave sería el 27.2 y no el 27.3. El 27.3, como ha dicho el profesor López Castillo, es parcial. O sea, entiende, solo especifica un punto muy concreto de la educación durante una determinada etapa en la que el menor, por su desarrollo madurativo, no es capaz de decidir qué religión va a seguir o no. Luego, una segunda pregunta es cómo articulamos la formación cívica para que no sea adoctrinadora, porque hay muchos profesores que cuando se promulgó la LOMLOE y se estableció la educación, la formación en valores cívicos y éticos, lo que dijeron es que ya había una posibilidad que se establecía en la LOE, que era establecer ética como asignatura obligatoria, que es una materia, es una disciplina científica en la cual no hay tanto riesgo de adoctrinamiento. Entonces, claro, aquí el problema se plantea de si es necesaria una formación específica concretada en una materia o se opta por la transversalidad. A mí la transversalidad me parece más problemática en la medida en que no sabemos con qué formación cuentan los profesores a la hora de tratar, por ejemplo, los valores constitucionales. Porque en matemáticas puede entender por valores constitucionales una cosa y en la filosofía otra y en la historia otra. Entonces, me parece que ese punto debería concretarse más en las legislaciones. Y luego, respecto del pluralismo, a mí me parece que deberíamos repensar la jurisprudencia constitucional respecto del pluralismo interno y externo, porque con esta distinción parece que se garantizan mejor los derechos al libre desarrollo de la personalidad de los niños en la escuela pública que en la escuela concertada y privada religiosa, porque se supone que en la escuela concertada y privada religiosa los niños están sujetos a un ideario que han elegido sus padres. Entonces, por ejemplo, muchos colegios arguyen la existencia de ese ideario para no ofrecer la alternativa a la religión. ¿Cómo se compadece esto con el derecho de todo menor al libre desarrollo de la personalidad? Se tiene que ir del colegio para poder escoger la alternativa. Los centros concertados deben ofertar la alternativa en tanto que están subvencionados, en tanto que están sostenidos por fondos públicos. Creo que ese es un problema. Y luego también respecto de la escuela pública, es cierto que la LOMLOE establece que se procurará que existan demandas suficientes, ofertas suficientes de plazas públicas, pero yo no creo que sea tanto por una cuestión ideológica, sino porque realmente se ha demostrado empíricamente que es la que vertebra el territorio. Porque no encontrar las escuelas concertadas en pueblos, en núcleos rurales, y desde el año 85 que se promulgó en la LOMLOE, se ha venido demostrando que la escuela concertada no es precisamente la mejor a la hora de garantizar la gratuidad. Existen cuotas a las cuales muchos padres no se pueden resistir, porque la alternativa es que sus hijos sean expulsados de ciertas formaciones y eso lleve a, por ejemplo, segregaciones dentro de la escuela, bullying, etc. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Mar. Sí, bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por todas las cuestiones que son absolutamente nucleares, ¿no?, y además que me dan ocasión para tratar de clarificar, ¿no?, algunos temas, a lo mejor genero más confusión sobre ellos, ¿no?, pero voy a intentarlo, ¿no? Y además así doy respuesta a lo que se había planteado antes de el 27.2 o el 27.3, cuál es el centro. Yo creo que a la hora de leer las libertades educativas tal como las desarrolla la Constitución del artículo 27, para mí el punto de partida, el precepto clave, es el 27.1, que es el derecho a la educación, del que son titulares los menores. Yo creo que eso en la lectura de la jurisprudencia integral del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa es la clave. Y eso conecta con, quizás resuelva las contradicciones que usted me planteaba de mi argumentación, ¿no?, dando importancia al 27.3 y luego hablando del interés superior del menor. Es que aquí la clave, a la hora de leer el artículo 27, es el derecho a la educación, que es un derecho pues capital, ¿no?, para formar una ciudadanía pues culta, crítica, plural, autónoma, y esa es la clave, ¿no? A partir del 27.1 yo le doy más importancia al 27.3 en el sentido que, como comencé diciendo, reconoce un derecho fundamental de personas, en este caso de los padres, ¿no? Creo que en nuestro modelo constitucional pues es un modelo basado en las libertades públicas, en el libre desarrollo de la personalidad, y me parece que lo que sí que tenemos que ser conscientes es de que ese derecho de los padres tiene unos límites. Fundamentalmente, el primero, pues, en ese contexto, el 27.1, por eso propugnaba una lectura integral y completa del precepto, ¿no? Eso no quiere decir que yo le reste importancia al 27.2, porque creo que hoy día, en nuestros días, más que hace muchos años, quizá por los cambios de la sociedad, y no solo los cambios de la diversidad, del pluralismo, por determinadas tendencias políticas, sino por retos como los que nos plantea la revolución científica o la inteligencia artificial, la formación en valores es más importante que nunca. Y a propósito de la formación en valores en la escuela, y esto es una opinión puramente personal, yo abogaría por una asignatura específica, formación cívica, formación en valores, y por una formación también transversal, porque creo que en la formación es fundamental la coordinación y la transversalidad. No puede ser que alguien esté recibiendo 2 horas a la semana durante 2 cursos de una etapa de 4 cursos de formación en valores y luego efectivamente en otras materias eso sea como algo ajeno que no se toca o que no se tiene en cuenta, o lo que comentabas antes de que se sale al patio y se ven ejemplos de todo lo contrario. Me parece que nuestro modelo aboga por una formación en valores de carácter transversal, pero que al mismo tiempo es necesario una materia con sustantividad propia y que no es algo contradictorio. Y esto afecta también a la formación religiosa en la escuela, que se comentaba antes. Creo que los últimos currículum de formación religiosa, el católico, el evangélico y el musulmán, han hecho un esfuerzo muy grande, muy real, y basta con leer los currícula, primero en trabajar todas las competencias básicas del sistema educativo y luego en insertar la formación religiosa en un contexto educativo en consonancia con temas como los ODS, el respeto a los derechos humanos, y eso es una novedad muy positiva de los actuales currícula de formación religiosa católica, evangélica y musulmana con respecto a los que veíamos en los años 80. Es decir, ha habido una profesionalización desde el punto de vista pedagógico formativo de la formación religiosa en la escuela, que creo que es algo muy, muy positivo. Es decir, la formación religiosa en la escuela no es catequesis, desde luego no lo es con la letra de la ley, no lo es con la letra de los currículum educativos, y si luego algún profesor hace eso, pues lo que está haciendo es más sus funciones y debería actuar pues la inspección educativa o la instancia que corresponda, ¿no? En relación a esto, un apunte también que conecta con algunas cuestiones que se han dicho. La LOMLOE prevé la formación en historia y cultura de las religiones, algo que todavía está pendiente de desarrollo y que es algo que muchos organismos internacionales han insistido como algo necesario. Por ejemplo, cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hace ya prácticamente 20 años,
hablaba de una separación de integración, ¿no? Utilizaba esa terminología traduciendo literalmente del inglés, ¿no? Tenemos que establecer un principio de separación, de no confesionalidad, de neutralidad, como queramos llamarlo, pero que no implique una incomunicación entre la esfera estatal y la esfera religiosa, sino una separación de integración. Ponía como ejemplo el solicitar a los Estados miembros del Consejo de Europa políticas sobre la formación cultural, la historia, la contribución de las religiones a nuestras sociedades, precisamente para combatir estereotipos, conflictos sociales, y ponía el acento en eso como algo muy necesario, ¿no? Y respecto al tema de centros públicos, centros concertados, yo discrepo en el que los problemas derivados de las dificultades que tienen algunos padres para poder escoger para sus hijos centros concertados, motivados por las cuotas que exigen, se solucionen aumentando la oferta de centros públicos. Creo que esos problemas se solucionan abriendo expedientes sancionadores a los centros concertados que cobran cuotas ilegales y quitándoles el concierto llegado el caso. Porque yo creo mucho en el pluralismo como un principio de nuestro sistema educativo y que creo que está en la base también del artículo 27. Y ese es un problema real. Y yo pues, no quiero extenderme en una anécdota personal, pero me pasó sin pretenderlo. Mis hijos van a un centro público y a mi vuelta de ese sabático tuve dificultades para matricularlos en un centro público, con lo cual uno experimenta como ciudadano que la letra de la Constitución a veces es difícil de llevar a la práctica. En el municipio que yo vivo, al lado de Alcalá de Henares, solo hay un centro público, solo hay uno, de secundaria. Y cuando solicité la matrícula para mis hijos me dijeron que estaba saturado, que no me podían ofertar plaza en ese centro público, pero que me ofrecían una plaza en un centro concertado que había en el municipio. Presenté una reclamación, a uno de mis hijos le dieron plaza en el centro público, al otro no, lo enviaron al centro concertado. Y la solución que me dieron las autoridades educativas es que le matriculara en el centro concertado y una vez matriculado que solicitara la reagrupación de los hermanos y que entonces sí que me darían plaza en el público. Dije, bueno, me parece absurdo este rodeo, pero estaba en Oxford, voy a ser obediente y voy a hacerlo. La sorpresa es cuando el centro concertado para hacer la matrícula empieza a pedirme una serie de cuotas para pagar como criterio indispensable para que me dieran los impresos de matrícula. Presente usted el justificante de haber hecho el ingreso. Esto es real. Lo que hice a continuación, pues, ponerlo en conocimiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, que no sé lo que ha hecho, lo que sí sé es que automáticamente a mi hijo que las habían asignado en el centro concertado le dieron plaza en el público. Con lo cual yo ya no seguí el asunto. Despejado. Exacto. Pero es una realidad. Pero no creo que la solución sea decir, pues hagamos más plazas en los públicos, no. Si hay centros concertados que están incumpliendo las obligaciones constitucionales, que ningún padre se vea condicionado por motivos económicos y lo que quiere es una determinada enseñanza concertada por cuestiones ideológicas, religiosas, de calidad, de cercanía al domicilio, de amistades de sus hijos, de las razones que sean, pero que pueda tomar la decisión sin ese tipo de condicionantes, ¿no? Fernando, ¿va a ser cortita la pregunta? Sí, venga. Como veía que había tiempo, por eso me he lanzado a la segunda. Como se ha hablado el tema de la segregación por sexos, solo por también ahí debatir un poco. Claro, yo creo que depende de si es compatible o no con el 27.2 de la justificación o finalidad que se le esté dando a esa segregación. Porque claro, cuando en 2018 se plantea si está justificado o no, las familias y esas escuelas concertadas que segregan, a lo que apelan es a razones pedagógicas. Obviamente ahí el 27.3 no puede entrar, porque ¿cuáles son las razones religiosas para separar a chicos y chicas? Habría que apelar a roles de género que van en contra, claramente, de los principios democráticos del 27.2. Lo que pasa es que ahí creo que el tribunal, bueno, pecó de ingenuidad al no echar la vista a la realidad que estábamos viviendo en nuestro país, que es que el 97% creo que eran de esas escuelas concertadas estaban vinculadas a Opus Dei. Entonces era como pensar que justo la gente de esa congregación, bueno, de
esa, lo que sea, organización religiosa, no lo sé, eran los que se habían dado cuenta de las razones pedagógicas de Malpé que justificaban separar a chicos y chicas. Entonces, bueno, en mi opinión, pues era una interpretación muy ingenua de las razones que subyacían, que en realidad eran religiosas, pero que se estaban presentando a efectos de justificación como pedagógicas. Entonces, bueno, creo que depende, que el 27.2 puede dar encaje a esa segregación si de verdad hay estudios empíricos que demuestren que esa separación es útil para unos y para otras, por diferentes ritmos de madurez o diferentes sesgos que pueda haber en nuestra sociedad, y en cambio no estaría justificado si lo que pretende es reproducir unos roles de género que van en contra del principio de igualdad. ¿Quieres decir? Bueno, puedo entrar en el tema que no lo había tocado de la educación diferenciada, ¿no? Yo he defendido por escrito los sistemas de educación diferenciada, de nuevo sobre la base de una lectura, la que yo hago, que puede ser equivocada o no, intento fundamentarla del artículo 27 de la Constitución. Dicho esto, lo he mencionado antes, mis hijos van a un centro público y yo he estudiado en un centro público. No es una cuestión de opción personal, sino de criterio académico-científico que puede estar equivocado, ¿no? Me parece que los centros de educación diferenciada no son algo exclusivo o extraño de nuestro modelo, sino que existen en todas las democracias occidentales y en países muy cercanos a nosotros tienen una mayor implantación y desarrollo en el sistema educativo que tienen en España, en lugares como el Reino Unido, como Francia o como en Alemania, que recoge esa sentencia de 2018 del Tribunal Constitucional. Lógicamente, si la razón para separar a los estudiantes, a los niños, en función del sexo, fuera perpetuar esos roles de género, creo que chocarían frontalmente con el artículo 27.2 de la Constitución y no serían admisibles, ¿no? De hecho, la LOMCE, ¿no?, les obligaba, ¿no?, a que justificaran, ¿no?, su compromiso con la igualdad, con la no discriminación, etcétera. Aunque no lo diga la LOMCE, va de suyo, ¿no? Creo que se deriva del artículo 27.2 de la Constitución. Y luego en ese debate se olvida que muchos padres eligen ese tipo de centros más que por cuestiones ideológicas, religiosas, por cuestiones de calidad, ¿no? De nuevo vuelvo siento poner tantos ejemplos personales, me parece poco serio, pero luego al final es la realidad. En Alcalá de Henares, en mi ciudad, hay un centro de educación diferenciada que muchos padres que no son creyentes lo eligen en bachillerato porque sus hijos se juegan en la nota de acceso a la universidad, su futuro profesional, y es un centro cuyos resultados en las pruebas de acceso a la universidad son muy buenos, ¿no? Y hay colas para entrar de padres que probablemente estén bautizados, culturalmente sean católicos, pero hace años que no han pisado una iglesia, ¿no? Entonces no podemos centrar solo el debate desde ese punto de vista, ¿no? Y sí quisiera apuntar, casi es dar la vuelta al argumento, ¿no? Cuando se atacan estos centros de educación diferenciada, creo que no hay estudios empíricos que demuestren que los estudiantes que salen de esos centros son personas con un determinado sesgo discriminatorio, contrario a la igualdad entre el hombre y la mujer, que perpetúan unos roles, sino que creo que eso no está demostrado en absoluto, y de nuevo, desde un planteamiento de libertad y de pluralismo, creo que serían los padres los que tienen que elegir ese tipo de centros. Si alguno de ellos utiliza esa separación en función del sexo para adoctrinar en términos contrarios al modelo constitucional, pues debería actuarse en consecuencia, ¿no? Pero me preocupa la solución última que ha dado el Tribunal Constitucional con la más reciente sentencia, cuando viene a decir los centros de educación diferenciada son plenamente compatibles con nuestro modelo constitucional, aunque ha habido algún voto particular en contra. Me parece que Balaguer de nuevo insiste en que son contrarios al artículo 14. El Tribunal Constitucional dice no se pueden cuestionar, pero sí es legítimo no financiarlos, ¿no? Lo cual en la práctica, de nuevo, desde la perspectiva de los ciudadanos, viene a decir, usted puede elegir este tipo de centros si se lo puede pagar, y si no, no. Lo cual yo creo, de nuevo, desde la perspectiva del ciudadano, y no siendo yo quien elige ese tipo de centros, pues es cuestionable, ¿no?
una de dos, o no se pueden escoger o sí. Y si se pueden escoger, hombre, pues mi decisión no debería estar condicionada por mi capacidad económica. Pero bueno, en ese punto creo que Sí. discrepamos. Sí, discrepamos ligeramente. Has dicho, lo que has dicho está muy bien traído y yo lo suscribo prácticamente en su totalidad, salvo este último matiz, ¿no? Y dos cosas. Una, para ligar con esto, es decir, una cosa es que un modelo no esté en contradicción con el objeto y finalidad, los fines de la educación, sería el caso, y otra es que el legislador no pueda, discrecionalmente, equivocado o no, decidir un modelo u otro, digamos. Lo que estamos diciendo no es que sea contrario a la Constitución, es que es algo que está expuesto al debate público, es algo que el legislador puede, en su libre configuración, determinar de un modo o de otro, dentro de unos límites. Ni es obligatorio ni está prohibido en la Constitución. Bueno, la Constitución no puede alcanzar, digamos, a todas las manifestaciones y los recursos son escasos. En fin, el 27.9 no es un título subjetivo y es fundamental. El tribunal lo dijo desde el primer día y yo no creo que tengamos que decir lo contrario, ¿no? Entonces, digamos, es una decisión naturalmente que tiene estas consecuencias que has señalado muy bien. Pues habrá familias que pudiesen haber ido, pero que ahora, bueno, es verdad, es cierto. Y digamos, y lo que hay que procurar es que la calidad del sistema pues sea mejor y que no haya que esperar en colas tremendas para ir a un solo centro, sino que los demás centros también, es decir, dedicar presupuesto al sistema escolar. Claro. Entonces, en ese momento ya, por eso los principios los tienes que poner con consonancia con el presupuesto en este caso, porque si no. Y luego un apunte simplemente porque tú has llamado la atención sobre los criterios pedagógicos y tal. Vamos a ver. 14.3 de la Carta se refiere también a los criterios pedagógicos. Y el Tribunal, la 133 de 2010, ya hace mucho tiempo, pero ya la Carta estaba vigente. Se dijo que eso de los criterios pedagógicos estaba al margen de 27.3. Bueno, eso habría que verlo, ¿eh? Eso es discutible, digamos. No es que yo diga, ¿entiendes? Pero quiero decir, es discutible. Si fuese el tribunal otra vez sobre esto, cuando la Carta ya no solo está en vigencia, sino que se aplica, digamos, diariamente, casi de manera rutinaria a estas alturas, habría que ver si podemos seguir diciendo aquello que se sostuvo en la 133 de 2010, ¿no? Que los criterios pedagógicos en modo alguno son un título para invocar. Bueno, eso estaría, digamos, es decir, que el debate no ha terminado, digamos, y en el 27.3 también hay un potencial, digamos, es evidente. Lo que no hay es un título de objeción general, porque eso es ridículo y no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, ya está, yo creo que no debemos alargar más el castigo público. Castigo para nada, Antonio. Yo creo que ha sido un debate súper enriquecedor. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que estáis aquí, a los que están online. Todavía quedan 12 personas y ya se han ido varias porque, bueno, ha sido extenso el debate, pero hemos tenido un número bastante elevado de asistentes online. Muchas gracias. Y ya me queda emplazaros al siguiente seminario de profesores, el 27 de mayo. Tendremos a la profesora Dileta Tega y como comentarista a nuestro compañero César Aguado para hablarnos de justicia constitucional y política en Italia, aprovechando que Dileta va a ser profesora visitante de nuestra facultad. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Antonio, y esperamos tenerte de nuevo pronto aquí, Miguel. Muchísimas gracias.